Antes de comenzar a contarles mi historia, me gustaría ponerlos en contexto y disculparme por cada error de inglés que pueda cometer, ya que el inglés no es mi lengua natal. Soy una mujer de 24 años de edad de Argelia, un país que sufrió mucho terrorismo en el tiempo de los años 90 y hasta los años 2000. La gente religiosa extremista obligaba a todos a ser como ellos, mataban al azar a mujeres sin bufandas, decapitaban gente sin razón aparente. Era un tiempo de terror real. Cuando esto pasó, yo tenía 7 años y nosotros, mis padres y mi primo y yo, que es exactamente de mi edad, estábamos en el auto de camino a la playa, lo cual era muy riesgoso para ese entonces, ya que íbamos manejando entre las montañas. A 20 minutos de nuestro último destino, nos encontramos con 40 hombres vestidos como policías especiales. Los llamamos gendarmería. Estaban caminando a ambos lados de la carretera. Mi primo y yo los saludamos desde las ventanas del auto, inocentemente. Pero nuestros padres nos dijeron con ansiedad que nos quedáramos callados. Un oficial le pidió a mi padre que se estacionara a la orilla de la carretera. Otro policía llegó y le dijo que simplemente nos dejara ir. Así lo hizo, sin decir una palabra ni revisar nuestros papeles y documentos. Nos dijeron que tuviéramos un buen día y que manejáramos con cuidado. Llegamos a la playa, pasamos el día ahí. Estaba vacío y pasamos un día muy hermoso. Todavía recuerdo la alegría que sentía mientras regresábamos a casa. Pero entonces, cuando íbamos cruzando un pequeño pueblo antes de llegar a la ciudad, vimos algo que nos aterroriza hasta el día de hoy. Había sangre por todas partes, cuerpos, cabezas puestas en púas y colgando de focos. Había niños, ancianos, mujeres. En todo el camino me había sentido como en un sueño, y en este punto sentí que andaba en una pesadilla. Recuerdo que nuestros padres nos gritaban que cerráramos los ojos mientras conducían muy rápido fuera de ese pueblo. La escena era realmente como una película. Ni siquiera podía llorar, no tenía ni idea de lo que acababa de presenciar. Una vez en casa, informaron en las noticias locales que aproximadamente 40 terroristas vestidos de oficiales bajaron de su escondite en las montañas y mataron más de 50 personas. Así que sí, los tipos que nos pararon eran los asesinos, y simplemente no nos mataron. El por qué, no lo sé. Es una autopregunta que a veces no me deja dormir. Simplemente pueden encontrar información sobre el terrorismo en Argelia en Google. Se llama Le Decían Noir, y no hay palabras para describir el horror que vivimos ese día. Espero que escribiendo sobre esto aquí alivie un poco más mis pensamientos, porque aún veo esas imágenes en mi cabeza, como si estuviera mirando una película sangrienta de terror. Así que, para esos asesinos, espero que ardan en el infierno para siempre y jamás nos volvamos a ver. Editación. Para los que hablan francés, aquí les dejo un documental sobre los ataques terroristas con los que vivimos en ese entonces. Aproximadamente 5 años atrás, estaba de voluntaria en un servicio que se dedica a escuchar por teléfono a niños y jóvenes solamente menores de 18 años. Se requiere mucho entrenamiento y capacitación para este rol. A pesar de que era un servicio telefónico anónimo, si un niño se presentaba en una situación peligrosa y teníamos su permiso, entonces podíamos llamar a las autoridades apropiadas, por ejemplo a la policía o a los servicios sociales. Después de una semana me sentía capacitada y me instalé en este trabajo voluntario. Ya había recibido muchas llamadas, la mayoría eran solo niños bromeando, pero también hubo muchas llamadas difíciles. Muchas de las noches, después de haber terminado mi turno, me sentía muy abrumada por la emoción, que luchaba por contener las lágrimas de camino a casa en mi coche. Al tener un hijo pequeño, era más difícil olvidar muchas de esas llamadas. Hay una llamada en particular que me asustó mucho. A menudo pienso en ella todos los días.
Eran aproximadamente las 9:45 p.m. Faltaban 15 minutos antes de que terminara mi turno, y estaba sentada. No había recibido ni siquiera una llamada durante más de una hora, y el tiempo parecía avanzar lentamente. De repente, suena mi teléfono, y una voz femenina, pequeña y suave, dice: «Hola». Me presento, dando un nombre falso como siempre lo hago, y le cuento un poco sobre el servicio, y sobre lo que hacemos y lo que haríamos si alguien estuviera en peligro. Ella dice casi de inmediato: «Necesito ayuda. Estoy cuidando a mi hermana menor. Solo tiene 2 meses y yo 9 años. Es diabética y se está poniendo azul. Mi madre y mi padre han salido. Por favor, ayúdame». Estaba entrando en pánico, pero hice todo lo posible para mantener mis pensamientos y mi voz calmada. «Cariño, sal a la calle y pide ayuda. Ve a tocar a la casa de un vecino y llama al auto más cercano que veas». Insistía que hiciera eso. La niña me habló a través de sus pasos y dijo que tenía al bebé en sus brazos y que estaba en la calle. Yo podía escuchar el ruido del tráfico y el sonido del aire nocturno. Mi corazón latía muy rápido. Ansiaba saber qué pasaba, sintiéndome muy impotente. Podía escuchar a la niña hablando con alguien, pero no podía entender lo que decía. A continuación, una señora se acercó al teléfono y me dijo: «Hola, los tengo a los dos, los voy a llevar al hospital más cercano». Les di las gracias a la señora y me dijo que la ayuda estaba en camino. Terminé la llamada y una vez que me sentí bien, informé a mi supervisor. Estaba tan sorprendido como yo cuando le di todos los detalles, que llamó al hospital de la zona que me había dado la niña y también llamó a la policía. Después de 1 hora de completar los documentos obligatorios, mi supervisor volvió a llamar a la policía para consultar sobre la llamada que habíamos recibido, y ellos dijeron que no tenían tales casos. Al encontrarlo bastante extraño, terminamos de escribir las notas y cerramos por la noche. Mi siguiente turno no fue hasta la semana siguiente, por lo que estaba agradecida. Necesitaba tiempo libre. Cuando regresé después de mi semana libre, mi supervisor me llamó a su oficina y me informó que había revisado mis notas sobre la llamada que recibí, y él había buscado en el sistema escenarios y palabras clave similares. Me dijo que cada persona que llama tiene un perfil, y que la niña que había llamado era una persona que llamaba con frecuencia, y que no era una niña pequeña, sino una dama de unos 30 años en un hospital psiquiátrico, y que le gustaba hacerse pasar por personas diferentes, pero sobre todo le gustaba jugar el papel de niña pequeña. Esto me asustó, considerando la naturaleza del servicio, y el hecho de que un adulto estaba abusando del servicio telefónico para ayudar a menores. Esta información me enfureció y también me molestó. Me sentí tonta e ingenua porque había creído esta historia. Durante los meses siguientes, esta mujer de 30 años llamó unas cuantas veces más, con descripciones diferentes y escenarios diferentes, y siempre se hacía pasar por una persona vulnerable. Gracias a Dios que no seguí allí por mucho más tiempo, pero esta historia siempre me da escalofríos cuando la recuerdo. Lo que voy a contar es realmente la cosa más espantosa y horrible que me ha pasado en mi vida. Nunca he estado tan petrificado en mi vida. Hasta el día de hoy todavía no sé quién era este hombre, qué estaba tratando de hacerme, y si todavía está donde lo vi. Lamento lo larga que es la descripción geográfica. Solo quiero que todos entiendan lo aislado que estaba cuando esto sucedió, y lo mal que podría haber terminado si no fuera por mis padres. Regresé a casa durante el verano, por primera vez en un año después de comenzar la universidad. Nuestra casa estaba, y todavía está, a las afueras de una pequeña ciudad rodeada de bosques. También había un pequeño lago artificial, que se separaba de un río que corría por millas a través del bosque,
y se ramificaba en algunos arroyos al este del lago. Cerca de mi casa había un pequeño sendero cubierto de hierba que conducía al río siguiendo un arroyo. Era una caminata larga, pero solía ir a menudo ahí cuando era niño. Conocía bien los bosques ahí, sabía dónde podía cortar árboles densos para encontrarme con el arroyo. La caminata que seguía siempre me sacaba del camino que giraba hacia el noroeste lentamente, por lo que me alejaba del arroyo y luego tomaba un giro brusco hacia el oeste después de caminar unos pocos kilómetros, momento en el que el arroyo se escondía bastante en el bosque. De ahí continuaba caminando hacia el norte y seguía el arroyo a través del bosque para llegar al río. Luego, de ahí seguía el río hacia el oeste para llegar al lago. Es fácil perderse en este bosque, porque el terreno no es solo un pendiente hacia el agua, sino que también sube y baja y terminas completamente rodeado de árboles. Yo pasé muchos días vagando por ahí, solo o con mi padre, durante 18 años. Nunca vi a nadie más en ese bosque. Esta última vez cuando regresé de la universidad, fui ahí 2 veces ese verano. Las 2 veces fui solo. La primera vez que salí por la mañana, caminé por el camino que se alejaba del arroyo hasta la curva cerrada y luego regresé al bosque. Llegué al arroyo después de 1 hora más o menos. Mientras pasaba las manos por el agua, escuché una campana desde lo lejos, proveniente del norte. Algo hacía sonar una campana con fervor y periódicamente, lo que me pareció extraño. Escuché bien. Me pregunté si era un perro de caza perdido, y comencé a moverme hacia el sonido. Sí, sé que sería la primera persona en morir, pero de todos modos me dirigía al norte. Así que, ¿qué demonios? Me di cuenta que esa campana no podía haber sido un animal. La campana se escuchaba demasiado pesada para estar colgado de un collar. Seguí moviéndome y la campana se alejaba de mí. Se detuvo por completo después de 5 minutos. El arroyo no era lo suficientemente grande o fuerte para llevar una campana, que podría haber estado encerrada en una lata o algo así. El río estaba aún demasiado lejos. Pensé en todo, pero nada explicaba el sonido, aparte de una cosa obvia, con el que no me sentía cómodo por alguna razón. Sabía que tenía que haber sido una persona. Dejé de pensar en eso y seguí caminando con normalidad. Hasta que encontré un tejón, uno que acababa de morir, cuidadosamente decapitado. Evidentemente le cortaron la cabeza con un cuchillo. Estaba bastante fresco, y el cuerpo todavía estaba flácido y no salía demasiado olor, pero por alguna razón la herida estaba llena de gusanitos. El sonido de la campana había estado siguiendo la corriente, y yo también. Entonces el tejón fue puesto ahí. Tal vez asesinado ahí, al menos decapitado, mientras yo caminaba de esa manera. Supongo, no lo sé realmente. No pasó nada más ese día. Una semana después volví por segunda vez ese verano, y fue la última vez en mi vida. Salí de la casa alrededor de las 6 de la tarde. Llegué al arroyo, luego caminé hasta el río en 1 hora. Luego decidí regresar por donde vine porque se estaba haciendo tarde y estaba lloviendo bastante. El sol se puso alrededor de las 9 p.m. Caminaba lo más rápido que podía. El sonido de la lluvia en los árboles era surrealista y muy fuerte. Estaba corriendo un poco con la cabeza agachada durante un rato por la parte más clara y abierta del bosque, cuando de repente choqué con algo pesado. El olor era muy horrible. Cuando miré hacia arriba, era el cuerpo en descomposición del tejón, con la cabeza colgando de sus patas delanteras. El tejón se parecía un poco a un jamón por la forma en que estaba atado, simplemente columpiándose de un árbol. Luego también al lado del tejón estaba una bolsa negra colgando, y era esto lo que olía muy feo. Esta bolsa tenía un olor bien fuerte, como húmedo, y goteaba líquido verde. Comencé a sentir náuseas, tenía ganas de vomitar o sacar la saliva. Al principio me quedé mirándolo, un poco atónito. Luego comencé a inquietarme violentamente porque sentía que estaba empapado con esos jugos verdes. Pero la realidad es que estaba empapado de la lluvia, pero mis sentidos se confundieron.
Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada cuando me di cuenta de que caminaba de la misma manera para llegar al río. Así que alguien había colgado el cuerpo y esta bolsa después de que lo había pasado en el camino hacia allí. Alguien sabía que yo lo vería. Así que alguien me miraba y corría por el bosque. El crujido de ramas y hojas, ¿no serían animales entonces? Miré a mi alrededor y comencé a correr. Estaba medio corriendo y medio alejándome del arroyo de regreso al camino hacia mi casa, y luego empecé a escuchar la campana de nuevo. Procedí a llamar a mi papá mientras corría. Le dije que me encontrara en el camino donde gira bruscamente hacia el oeste. Era la parte más cercana del camino a mí. Le dije que llegara lo más rápido que pudiera, porque alguien me estaba persiguiendo en el bosque. No puedo explicar la sensación que sentía. Fue como si me hubieran sacado los intestinos y el estómago. Literalmente sentía que se me erizaban los pelos de la nuca, a pesar de estar empapado. Estaba oscuro y corría tan rápido como podía. Estaba en pánico porque el camino todavía estaba un poco lejos, demasiado lejos para sentirme seguro. Seguía lloviendo, todos los sonidos estaban amortiguados. Sentí que todo estaba más lejos que nunca. Sentí que estaba en una pesadilla. El sonido de la campana duraba mucho más que la última vez. De vez en cuando sentí que me rodeaba en momentos. El miedo, combinado con mi sordez y el hecho de que no podía respirar bien, me estaba haciendo perder un poco el sentido de la dirección. Automáticamente me dirigí hacia el sureste, pero no estaba realmente seguro de lo que estaba haciendo. Respiraba como un maldito caballo, tosía con los pulmones, gritaba en voz alta como lo hace un niño pequeño, tropezando con hojas y ramitas como un idiota. Me quedé en el teléfono con mi mamá, que estaba en camino con mi padre. Seguía escuchando sonidos, pero no estaba seguro qué era. Mi mamá estaba gritando por el teléfono diciéndome qué es lo que ocurría, y también me decía que corriera lo más rápido que pudiera, que no me diera por vencido, que mi papá y ella ya habían salido y se dirigían al este desde la curva del camino. Estaba aterrorizado, así que entré en modo de supervivencia. Cambiaba entre caminar muy rápido y correr porque ya no tenía aliento. Entonces, escuché que las ramas se rompían, y por primera vez desde que me empezaron a seguir, fueron unas pisadas muy claras, y la campana sonaba más fuerte. No quería hacer esto, pero hice un movimiento involuntario. Miré por encima de mi hombro. Fue entonces cuando vi lo que había en el bosque conmigo. Era un hombre alto, dirigiéndose hacia mí, haciendo sonar una campana lentamente frente a su estómago. Me di cuenta de que me estaba mirando directamente. Ahora no sé si tenía una habilidad secreta oculta para correr o poderes superhumanos instintivos inducidos por la adrenalina, pero cuando te digo que corrí por mi vida, no miré atrás ni siquiera una vez más. Grité tanto como pude. Mentí y dije, estoy en el teléfono con la policía. Ellos están en el camino. También quería gritar, papá, por favor, ¿dónde estás? Pero eso me lo guardé. Sentí que algo terrible iba a suceder. Sentí que el hombre estaba justo detrás de mí. Seguía diciéndome a mí mismo que no mirara atrás. Estaba jadeando y tosiendo, llorando tan fuerte y gritando por mi papá. Sentí escalofríos en mi cuello y luego apagué mi mente. Simplemente corrí. No pensé en nada más. Incluso dejé caer mi mochila y solo me di cuenta de que ya no lo tenía cuando estaba en el auto. Sentí que mi teléfono era mi único camino a casa y lo sostuve hasta el final. Las cosas ya no se sentían reales, era como si mis piernas se movían solas. No sabía si el hombre todavía me seguía, solo podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos y la campana. Finalmente escuché a mi papá gritar mi nombre y supe que venía hacia mí y que podía verme por la entonación de su voz. Casi me abrazo sobre él cuando nos juntamos. Mi papá también escuchó la campana. Mi mamá podía escucharlo en el teléfono. Estaba esperando con el auto, lista para salir rápido. Manejamos directamente a la comisaría para dar un reporte y recibí atención médica poco después. Mi papá soltó algunas lágrimas. Me dijo que podía escuchar la campana y pensó que yo no iba a poder ver. Preguntó qué hubiera pasado si no hubiera tenido mi teléfono. ¿Qué tal si él no hubiera contestado? Estaban casi tan aterrorizados como yo porque presenciaron todo a través de la llamada. Podían escucharme tratando de correr y podían escuchar el peligro. Simplemente no podían verlo ni hacer nada al respecto.
La policía realmente no pudo hacer mucho. Registraron el área y lo único que encontraron fue una camiseta doblada colgada debajo de una piedra. Realmente no cuestioné eso en ese momento. Y mi mochila no fue recuperada, no la encontraron. Dijeron que probablemente era un vagabundo que vive en el bosque, pero no se dieron cuenta de lo que podría haber pasado si mi papá no conociera esa parte del bosque como yo y dónde encontrarme. No culpo a nadie, todo fue culpa mía. Esto podría haber acabado de muchas maneras. Quiero creer que fue solo alguien que decidió vivir en el bosque y cazar o algo así. Tal vez estaban un poco inestables mentalmente y se enojaron porque yo entré en su territorio. Pero, ¿y si fuera más insidioso? La forma en que se movía hacia mí era anormal. También tocaba esa campana bien lento. Era como si me estaba diciendo que me tenía atrapado. No le vi más detalles del rostro, simplemente corrí. Hasta el día de hoy no puedo ir a ningún lado donde esté solo, y el sonido de las campanas es un problema real. El olor a podrido también. De todos modos, mis padres y Steve Jobs me salvaron la vida. Así que ve a abrazar a tus padres ahorita, y a los tejones decapitados y sonidos de campanas, tómalas como señales paganas de que no eres bienvenido. He leído muchas historias aquí en este subreddit y disfruto de muchas de las publicaciones. Pensé que debería contribuir. Esto no es nada tan loco como algunas de las cosas que he leído aquí, pero pensé que debería retribuir a la comunidad. Pasó un verano después de mi graduación de la prepa. Un buen amigo y yo decidimos intentar acampar. Nosotros crecimos en el centro de la ciudad de Los Ángeles, así que nuestras habilidades del campo eran bajas. En pocas palabras, no teníamos idea de lo que estábamos haciendo. Empacamos una tienda de acampar, bolsas para dormir y otros suministros, etc. Y emprendimos el viaje en el coche de mi amigo. Tenga en cuenta que crecí en los años 80, por lo que en este momento los teléfonos celulares y la existencia de otros dispositivos digitales portátiles no eran comunes. Condujimos hacia el norte por el 395 durante aproximadamente 6 horas y luego nos dirigimos hacia el oeste, hacia las montañas en el área del Cañón Inyo. Primer error: no planeamos en qué lugar acampar. Fuimos unos tontos al no hacerlo. Segundo error: salimos a media tarde. Era una oscuridad completamente negra cuando llegamos al área general. Nos habíamos salido de la carretera principal y nos habíamos metido en un camino de tierra para encontrar un lugar para acampar. El polvo de conducir por el camino de tierra ambrobaba las luces altas de los faros cuando finalmente decidimos detenernos y montar el campamento. Eran alrededor de las 11:30 de la noche y estábamos exhaustos y hambrientos. Cualquier lugar era un buen lugar para acampar, dado que nuestra única razón para hacerlo en este momento era el hambre y el cansancio. Tercer error: no llevamos linternas, solo teníamos encendedores Bic para nuestros cigarrillos. Intentamos montar la carpa usando nuestros encendedores y los faros del automóvil, que estaban estacionados a unos 10 o 15 pies de distancia. El viento soplaba, por lo que el encendedor se apagaba constantemente después de unos segundos, ya sea directamente debido al viento o indirectamente porque el viento empujaba la llama hacia nuestro pulgar y nos quemaba. Claramente estábamos siendo unos idiotas. Terminamos de montar la carpa, pero en ese momento estaba demasiado cansado para comer. Mi amigo se las arregló para hacernos una sopa instantánea. Fumamos un cigarrillo en el coche y luego nos fuimos a dormir en la tienda. Nos despertamos con una mañana muy fría. Ya no pudimos dormir. Debió ser alrededor de las 5 de la madrugada. Inmediatamente después de salir de la carpa, nos dimos cuenta de que estábamos acampando en la entrada de una ruta de sendero. Había al menos 2 carteles de no acampar a una distancia visible de nosotros.
Desmantelamos la tienda, la limpiamos y nos marchamos. Esa mañana terminamos comprando algunas linternas baratas y una buena comida caliente en un pueblo muy pequeño. No era realmente un pueblo, sino más bien unos pocos escaparates y tiendas en una calle principal, aproximadamente el largo de una manzana promedio. Entramos en un tipo de oficina, aunque no recuerdo exactamente qué era. Podría haber sido una estación de guardabosques o la oficina central de un campamento. En cualquier caso, encontramos y reservamos un sitio para pasar la noche. El campamento que nos tocó era básicamente como un gran círculo con áreas de acampar a lo largo de su circunferencia exterior, con cada campamento a unos 50 metros de su vecino. En el medio del círculo había un baño y una ducha común. Una vez lo rodeamos y creo que vimos una familia que tenía una tienda de campaña y una caravana. Encontramos nuestro lugar y establecimos un campamento que estaba bastante lejos de los demás. Esa noche fue cuando tuvimos un encuentro espeluznante. Mi amigo y yo estábamos acostados en la tienda, encendiendo nuestras linternas y charlando. Nuestras nuevas linternas finalmente se agotaron. Sí, se rompieron por ser chafas. Nuestro pozo de fuego estaba a unos 2 metros de la apertura de nuestra tienda y era solo una brasa incandescente. Probablemente deberíamos haberlo apagado por completo y probablemente no deberíamos haber tenido la carpa tan cerca. En cualquier caso, ahí estábamos, charlando y pasándola bien. De repente, mi amigo se empieza como a distraerse con el pie. Después de la tercera o cuarta vez que se levanta para revisar su pie, le pregunto qué es lo que pasa. Me dice que algo está golpeando su pie desde el exterior de la tienda. Era como si le tiraran piedritas a los pies a través de la tienda. Ahí está de nuevo. ¿Qué diablos? Cada vez que sucedía, había un sonido, como guijarros o un ligero golpe. Nos reíamos, asumiendo que era una ramita o hierba moviéndose con el viento, o quizás una correa suelta en el exterior de la tienda. No recuerdo exactamente cómo sucedió al principio, pero sí recuerdo que de repente nos quedamos en silencio al mismo tiempo. Los dos escuchamos un ruido extraño. Eran pasos que se movían lentamente hacia nuestra tienda. Nos preguntamos si era un oso u otro animal, no humano, pero parecía claramente bípedo. Eran pasos muy lentos y mesurados, como un paso cada 2 segundos. Finalmente dije en un susurro: «¡Alguien está afuera!». Mi amigo no se movió, su rostro tenía una expresión de miedo. En algún momento mi amigo se sentó y dijo: «A la mierda todo esto». Agarró su pipa, la llenó de marihuana y tomó las caladas más grandes y profundas que jamás haya visto tomar a una persona. Aproximadamente 1 o 2 minutos después se durmió. Las drogas no son lo mío, así que estaba solo en la tienda en lo que respecta a cuerpos conscientes. En ese momento estaba sentado y había sacado la única arma que tenía, una navaja suiza. Saqué las cuchillas grandes y pequeñas, así como el picahielos en el medio, y lo sostuve como si fuera una arma ridícula para el combate. Podía ver las brasas encendidas en el pozo de fuego a través del material de nylon puro de nuestra carpa, y podía distinguir aproximadamente, pero apenas, algunas de las rocas a su alrededor. Observaba y escuchaba con atención. Los pasos se acercaban al mismo ritmo lento. Con cada paso podía escuchar la tierra y las rocas crujiendo y rechinando. En algún momento me quedó claro que cualquiera que estuviera afuera estaba parado entre la tienda y el pozo de fuego, porque mi línea borrosa de visión hacia las brasas ardientes a través de la carpa de nylon se oscureció por algo fuera de la tienda. Los pasos se detuvieron justo en la parte delantera de la carpa, entre 15 y 20 centímetros, no más.
Todo estuvo en silencio durante aproximadamente un minuto y luego escuché un clic. Exactamente al mismo tiempo vi claramente a través de la pared de la tienda de nylon encender una linterna. Pude ver no solo la linterna, sino el contorno de la mano que la sostenía. La linterna brillaba en la entrada del cierre de la tienda, a pocos centímetros de la cremallera. Sentía que la sangre salía de mi cabeza y mis palmas instantáneamente se empaparon de sudor. Grité: ¿quién está ahí? Había algo de miedo en mi voz, pero en su mayoría era de tono agresivo. Quienquiera que fuera, la persona inmediatamente apagó su linterna. No me moví, pero ellos tampoco. La persona se quedó ahí unos centímetros de la única entrada. Mi amigo está durmiendo, totalmente inconsciente de lo que está pasando. Sin embargo, fingí que aún estaba despierto y susurré lo suficientemente alto como para que nuestro visitante pudiera escucharme. No la cargues, ya tiene unas balas. Hablé como si mi amigo estuviera despierto y me preguntara por nuestra pistola. Eso fue nuestro cuarto error. No teníamos pistola, ni ninguna arma real para defendernos. Se sintió como una eternidad, pero después de quedarme quieto durante al menos 10 minutos, escuché unos pies girando lentamente en la tierra y luego alejándose lentamente de la tienda. Me quedé despierto toda la noche y solamente me dormí cuando la luz del amanecer atravesó la tienda. El calor dentro de la tienda nos despertó y ya era cerca de mediodía. Salimos a inspeccionar el sitio, pero no faltaba nada. Sin embargo, encontramos huellas de botas que se alejaban de nuestro campamento y fuera del campamento. Esa fue la última vez que acampé en una tienda de campaña. Primero, gracias a la gente por los comentarios y premios. Es una de esas pequeñas cosas que te pueden alegrar el día, especialmente durante estos momentos inusuales y tensos. En segundo lugar, quiero decir algo que sigue surgiendo sobre mi amigo fumando marihuana y durmiendo inmediatamente. Hay personas que están expresando sorpresa, incredulidad y dudas sobre esta parte del evento. Están asumiendo, leyendo en mi texto, una relación casual directa entre fumar marihuana y perder la conciencia. Sin embargo, tal relación casual nunca fue declarada explícitamente, ni implícitamente. Simplemente recordé el orden de los eventos a medida que ocurrieron, y esos, de hecho, es el orden correcto de los eventos. No es para nada fabricado. Si me preguntaras cuáles fueron las causas suficientes y determinadas por las que se durmió a los pocos minutos de fumar marihuana, tendría que especular fatiga agravada por el miedo, unas cervezas que nos habíamos tomado antes, o una cena copiosa, etc. En cualquier caso, esa parte, se los aseguro, es cierta.